Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Es un placer poder estar en contacto con todos ustedes. Yo soy Mariano, de la familia Jiménez. Soy de Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe. Con mucho agradecimiento y con mucho afecto hacia quienes me invitaron, mis colegas, para poder colaborar, en este caso Betty y Micaela, respondo con mucha humildad y agradecimiento por esta oportunidad de poder compartir acerca de lo que es el valor. A estas alturas ya deben haber estado hablando acerca de la identidad, de quiénes somos, del yo soy, y cuál es nuestro propósito y nuestra misión aquí en la Tierra, es decir, la visión, que es el corazón de la misión, y los valores. Todo esto teniendo en cuenta que para hacer un aporte de valor yo no estoy en forma presencial, este video está siendo pregrabado, en diferido. Sin embargo, siempre la premisa es compartir saberes para generar sentires, y esto para poder generar un cambio de observador y poder visualizar diferente tipo de posibilidades. Muy bien, a mí se me asignó poder exponer sobre los valores, y ya Micaela como Betty han estado profundizando acerca de la identidad, acerca del yo soy, porque el ser es un observador que habita un cuerpo biológico. Nosotros no somos el cuerpo biológico, estamos habitándolo, y este cuerpo biológico es finito, es decir, va a llegar un momento donde se va a producir lo que es la finitud, independientemente de la creencia filosófica, psicológica o espiritual que tengamos, o religiosa. En algún momento ese espíritus o esa energía o esa eterna esencia que somos nosotros, el conductor, y el cuerpo es el vehículo, va a salir de este cuerpo, y lo único que nos vamos a poder llevar del otro lado son las experiencias, los afectos, en fin, todas aquellas relaciones que hayamos establecido. Entonces este observador, este ser, esta identidad, este yo soy, es quien hace y por ende es quien tiene. Por eso la importancia de que este yo soy tiene una visión, y la visión puede ser más amplificada o más simplificada, depende de cómo va descubriendo cuál es su propósito o su para qué nació. Entonces también hay una misión que es el corazón de la visión, es cómo vamos a lograr aquellas cosas que nosotros estamos visualizando, y la visualización tiene mucho que ver con el futuro no como evento en el tiempo, sino como proyección. Y también los valores, que es el estándar, que son los cimientos sobre los cuales construimos todas aquellas cosas que nos van a llevar a lograr nuestro propósito. Por eso esto cierra como piedra de coronamiento al ser, porque nos ayuda a autoconocernos, que debería ser el autoconocimiento, aquella actividad en la que deberíamos poner mayor atención masiva y foco. Ahora bien, si hablamos de valores, en su concepto, por ejemplo, como lo podemos encontrar en Wikipedia, el valor es una cualidad de un sujeto o un objeto. Los valores son agregados a las características físicas o psicológicas tangibles del objeto, es decir, son atribuidos al objeto por un individuo o grupo social, modificando a partir de esa, de lo cual es la atribución de su comportamiento y actitudes hacia el objeto en cuestión. El valor es una cualidad que se confiere a las cosas comunes. El valor es una cualidad que se confiere a los hechos o personas. Es una estimación. Puede ser positiva o negativa. Ya vamos a hablar un poquito acerca de esto, de que lo positivo o lo negativo depende, por ejemplo, desde la disciplina que se aborde, no deja de ser un juicio de valor, es decir, algo que yo me digo sobre esto. En la certificación que tanto las chicas como yo tengo en lo que es coaching ontológico, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto es un juicio de valor, es una interpretación en base al paradigma que nosotros tenemos. En lo que es ontológico no existe algo bueno o malo, sino que existe algo. Y ese algo, ya sea que le atribuyamos, y acá viene la palabra atribuir, que viene de atributo, no deja de ser una significación que nosotros le damos. Entonces se puede decir que la existencia de un valor es el resultado de la interpretación que hace el sujeto de la utilidad
deseo, importancia, interés o belleza del objeto. Entonces es una interpretación, el valor que yo hago de tal o cual cosa. Entonces, palabras claves para tener en cuenta: cualidad de un sujeto o un objeto. Es la valoración, es la significación que yo hago de algo en base a los paradigmas o creencias que estoy sosteniendo. También, palabra clave: valor agregado a la característica física o psicológica. Es algo atribuido hacia algo o hacia alguien. Otra palabra clave: atribución, viene de atributo al objeto por un individuo o un grupo social. Entonces, a modo de conclusión, el resultado, el éxito que yo tenga respecto a un emprendimiento, en cuanto a una acción que quiero llevar a cabo, va a depender primordialmente de dos factores que son súper fundamentales. Primero, nuestra forma de ser. Y esto tiene que ver con el yo soy, con la identidad, quién soy yo. Y esto tiene que ver con los atributos. Y segundo, con respecto a las maneras de hacer las cosas, o las técnicas o procedimientos con las que voy a llevar a cabo esos atributos que voy desarrollando. Es decir, que para tener resultados o para tener éxito, desde el yo soy, desde el ser, hago cosas, y ese saber hacer me ayuda a tener cosas, y va a depender primordialmente de estos dos factores, de mis atributos y de la forma en que yo hago las cosas. Entonces, en cuanto a la forma de ser o atributos, tiene que ver cómo yo soy. Y ese como yo soy tiene que ver respecto a los valores. ¿Es el agradecimiento, el ser agradecido, un valor? Sí, es un valor. ¿El ser generoso es un valor? Sí, es un valor. ¿El ser respetuoso me sirve? Sí, me sirve porque es un valor. Y todos esos valores son como ladrillos con el cual voy construyendo mi carácter, mi personalidad, mi estar siendo en el mundo. ¿El ser servicial es un valor? Sí, es un valor porque me abre posibilidades. Entonces, ¿cuántos valores identifican en sus vidas? Ahora, ¿cuántos de esos valores son de ustedes? Y esta es una pregunta para dejar rebotando ahí en el aire. Porque muchas de las significaciones que nosotros le damos a la vida o de nuestras opiniones vienen de la educación que hemos recibido. Y esa educación que hemos recibido, esto es bueno, esto es malo, nene, bájate de ahí, nene, no pienses así, nena, fíjate cómo vas vestida, toda esa información que hemos recibido en cuanto a la modestia en el vestir, en cuanto al recato, en cuanto al pudor, en cuanto a así se hacen las cosas, o en cuanto a de esto no se habla, vienen de generaciones anteriores que, a modo de empezar a construir en nosotros, a educarnos, a formarnos, a decirnos esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto, ellos fueron como poniendo esos ladrillos de construcción y nosotros terminamos aceptándolos porque son personas que tienen autoridad en nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, algún tutor en la escuela, en la iglesia, y ellos nos han dicho que es bueno, que es malo, y nosotros lo hemos creído, se ha instalado en nosotros, y a partir de ahí nosotros empezamos a visualizar el mundo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Deberíamos implosionar ese castillo que han construido otros de creencias, de valores, y deberíamos empezar a tomar esos ladrillos y empezar a decir, este ladrillo de la honestidad que fue enseñado por papá y mamá en casa, ¿me sirven? ¿Me abre posibilidades? Sí, bueno, lo dejo porque lo elijo yo. ¿Este ladrillo de la bondad me sirve? Sí, me sirve. ¿Este ladrillo de aprovecharse de las oportunidades me sirve? Y no sé, bueno, lo dejo ahí al costado, y entonces voy eligiendo desde quién quiero ser. Así que va a depender todo esto primordialmente de dos factores importantes. Una, como yo soy, y otra es cómo hago las cosas. Quiere decir que voy a tener que desarrollar atributos, valores y técnicas de cómo ponerlos en práctica. Entonces lo importante es rescatar que yo soy el valor, pero también soy el creador de ese valor.
y aquello que yo hago, le imprimo mi energía, y esa energía que le imprimo a lo que hago, es la corriente o moneda energética que me hace ser el ser que soy o el tipo de ser que estoy eligiendo ser. Entonces, característica de lo que son los valores: tienen polaridad, es decir, son positivos o negativos. Tienen jerarquía, es decir, son superiores o inferiores. Es decir, qué es lo bueno y qué es lo malo, sino juicios de valor. Cuando nosotros tenemos juicios de valor es porque estamos interpretando. Entonces, ¿son los valores interpretaciones? Y si son interpretaciones, ¿qué tipo de actos del habla son? Si son actos del habla, son afirmaciones y o declaraciones. Es decir, cuando emito un juicio de valor, es decir, tengo una opinión sobre la forma de ser de alguien o en la forma en que se dio una situación, lo estoy haciendo desde mi particular manera de ver. Y esa particular manera de ver las cosas vienen de la opinión que yo tengo sobre las cosas, de la experiencia que yo tengo. Imagínense, por ejemplo, que nosotros podemos decir que vamos a comer un asado o que vamos a comer carne. Y en la India, los que adoran a las vacas dirían de nosotros que somos los peores del mundo. O por ejemplo, en la India ellos van a preparar a sus niñas para poder ser entregadas en matrimonio a los 10 o 11 años a hombres mayores de 60. Nosotros desde Occidente acá decimos son unos perversos. Entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo negativo? Sino juicios de valor. Es decir, no son verdaderos, no son falsos, simplemente nos abren posibilidades o nos cierran posibilidades. Decir que yo soy bueno me abre posibilidades, pero ser bueno, ponerlo en práctica, es mucho mejor todavía. Entonces, ¿qué siento cuando los identifico como juicios? Es decir, como algo que yo digo, porque eso que yo digo me define en el mundo, pero también yo soy lo que otros dicen de mí. Es decir, si yo me comprometo a hacer algo o a hacer una obra y no la culmino, ¿qué dice eso sobre mí? ¿Qué va a decir en las otras personas acerca de que yo digo que hago cosas pero no las llevo a término? Entonces eso me abre posibilidades en futuras interacciones de confiar o dejar de confiar en esa persona que dijo que iba a hacer algo y no lo pudo llevar a cabo. Esto como un ejemplo. No estoy puntualizando nada porque simplemente en los actos lingüísticos, en las conversaciones, nosotros tenemos que hacer pedidos, tenemos que hacer ofertas, hacemos promesas, hacemos declaraciones, hacemos afirmaciones o afirmaciones también, y estos son actos lingüísticos. Entonces, ¿qué siento cuando los identifico también como declaraciones? Yo, por ejemplo, puedo salir afuera y decir, wow, mira, está nublado el día, está horrible, no da ganas de hacer nada, pero eso de que está horrible, que no da ganas de hacer nada, es mi particular manera de ver. Simplemente es un día y está nublado. O es un día hermoso, está el sol, es un día lindo. Lindo es un juicio de donde yo estoy viendo. Hay gente a que los días de lluvia les encanta porque pueden hacer muchas otras cosas. Y hay gente a lo que los días soleados simplemente no les gusta. Entonces, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo, sino un juicio? ¿Un juicio de qué? Un juicio de valor. Entonces, por eso decimos que los juicios tienen polaridad. Son positivos o negativos, o nos abren posibilidades o nos cierran posibilidades. Y en esto vengo a traer lo que Robert Dilts, que fue el precursor de lo que fue la programación neurolingüística, a través de un iceberg, o vamos a verlo también en la otra figura de lo que es un triángulo, el triángulo como una pirámide de niveles neurológicos. Voy a analizarlo para ir finalizando ya, acerca de que la parte visible, la parte de las habilidades, de las sensibilidades, de la capacidad, acerca de los recursos internos, tienen que ver con el área de lo que es el entorno y el comportamiento, es decir, lo visible, cómo me ven los demás. Pero también debajo del agua, en la superficie, están las capacidades, están las creencias y están los valores, que es de lo que estamos hablando. Está la identidad o el sistema espiritual también, que es lo que le vino hablando Betty o Micaela.
y tienen que ver con la parte del ser esencial o yo soy. Tiene que ver con ese observador. Y en la pirámide tiene que ver con la parte superior, la parte de lo que es el entorno, la parte con que es la conducta, tiene que ver con cómo me ven los otros, con ese espacio supraindividual, que por ejemplo es la familia, que es el sistema en el cual nosotros aprendemos lo bueno, lo malo, las costumbres, las tradiciones. Y también con el grupo de pertenencia, o tu tribu, es decir, ese grupo de amigos que elegís, o el lugar donde estás criando tus hijos, el país, la cosmovisión, etc. También tiene que ver con el dónde, el cuándo, durante cuánto tiempo, el entorno. Es decir, hay muchos factores biopsicosociales que van a estar influyendo en cómo estoy viendo el mundo. Y con la conducta tiene que ver con lo que hago, con lo que digo, con qué quiero conseguir. Y eso está en la parte visible del iceberg. Es aquello aparente, la apariencia. Pero una cosa es parecer y otra cosa muy distinta es ser. Todo lo que es aparente está como visible para los demás. Pero lo que no es visible para los demás, más hacia el mundo interior, que tiene que ver con las emociones, con la escucha, tiene que ver con la capacidad, con la identidad, con las creencias y con la misión también, y los valores. Con la capacidad que es cómo lo hago, cuáles son mis talentos, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis recursos internos. Bueno, esto le va a servir muchísimo de que si quieren descubrir sus talentos, sus dones, hablen con estas dos mujeres excepcionales que los están capacitando, que son coaches ontológicos, que les van a ayudar a descubrir sus habilidades y sus talentos. Con respecto a la identidad, quién estoy siendo o cuál es mi rol, más allá, por ejemplo, de que hay una ley de género, de autopercibimiento, la biología juega un rol fundamental. Yo soy quien soy, pero también soy quien puedo elegir ser. Esto ya es algo que depende de cada uno de nosotros, pero no podemos hacer más allá de que aquello que nuestra biología nos permite. Para un ejemplo claro, nosotros somos de la raza Homo sapiens. Nosotros estamos habitando un cuerpo de Homo sapiens, somos homínidos, también mamíferos, y no podemos hacer más allá de lo que nuestra biología nos permite. Es decir, si yo como constructo social me autopercibo que tengo superpoderes y me voy a un 10º piso y me tiro, la ley de gravedad, la ley natural, va a operar sobre mí, independientemente de que yo elija autopercibirme mujer siendo varón, o que me autoperciba varón siendo mujer, o me autoperciba como no binario o asexual, y por ejemplo puedan aprovechar esas oportunidades como para hacer cambio de DNI, como en este caso por ejemplo le sirvió a Guillermo, que pasó a llamarse Guillerma, cambió su género y pudo jubilarse 5 años antes de la edad. Fíjese cuántas posibilidades se abren, pero hay que tener en cuenta que no podemos hacer más allá que lo que nuestra biología nos permite. Esto tiene que ver con el sentido de identidad, no con quién elijo ser o cómo elijo autopercibirme, sino con lo biológico. Y con respecto a lo que son creencias y valores, en la pirámide de Diels, que son los niveles neurológicos, tiene que ver con mi motivación. ¿Qué me motiva? Y aparte también una pregunta, ¿necesito motivación o estar motivado? Porque si necesito motivación, eso la voy a buscar en el mundo exterior, fuera de mí. Pero si necesito estar motivado, tengo que mirar hacia adentro, hacia mis recursos internos, hacia mis habilidades, y entonces la voy a encontrar dentro de mí. También, ¿quién dijo esto? Que tal iglesia es verdadera, que tal empresa de network marketing es la mejor. ¿Quién lo dice? ¿En base a qué? No deja de ser esto algo que alguien dice. Entonces nosotros terminamos dándole autoridad o no. Que los peronistas, que los radicales, que en política entren en esos temas, como son todos creencias. Y las creencias no son verdaderas ni falsas. Son simplemente funcionales o no funcionales. Es decir, me abren posibilidades de acción o me las cierran. Y respecto a la misión, el sentido de mi vida. ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito? Y esto es muy importante. Para ir finalizando, vuelvo al principio. En el templo de Apolos en Delfos decía: conócete a ti mismo y terminarás conociendo al universo y a los dioses. Tengo que autoconocerme, ver cuáles son mis recursos internos, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis sensibilidades, y entonces voy a poder establecer relaciones de confianza con otros
para poder comprar, para poder vender, para poder conversar, para poder establecer relaciones, para poder interactuar, necesito de un otro. Y en esto Humberto Maturana, que fue un biólogo, decía que el otro es un otro y que el ser humano es un ser social que habita en comunidad y que se transforma en las interacciones que mantenemos, en las conversaciones. Entonces vamos a notar que si no nos conocemos a nosotros mismos, vamos a estar en un estado de ánimo de resentimiento o de resignación. Y tenemos que pasar a estados de ánimos que nos abran posibilidades, que son la paz o la serena ambición. Si estamos en paz y en serena ambición, vamos a poder utilizar un poder que está cimentado en los valores de la confianza, de la generosidad, del servicio, de la puntualidad, de la modestia, de un montón de factores que nos van a abrir posibilidades. Si estamos en resentimiento, vamos a estar constantemente viendo todo gris, todo oscuro. Y si estamos en resignación, ya a partir de ahí son muy pocas las posibilidades que hay. Y este es el estado anímico de la sociedad en el día de hoy. Resentimiento, resignación. Tenemos que procurar conocernos a nosotros mismos, porque terminaremos conociendo un mundo infinito de posibilidades. Entonces, en cuanto a todo esto, quisiera poder compartirles que lo importante que es sentar las bases para poder co-crear con otros una atmósfera propicia para poder conocernos a nosotros mismos, de poder justamente el conocimiento, el conocernos, nos va a permitir emplear todos nuestros dones y nuestros servicios a un bien común, que es hacer de este un lugar mejor. Voy cerrando para que podamos interiorizarnos en aquello que no se ve, en aquellas cosas que no son visibles para los otros, que tiene que ver con las capacidades, las creencias y valores y la identidad, o con respecto a lo que es el sistema espiritual. Y ahora, para ir finalizando, a mí me gustaría poder compartirles un listado de cuáles son los valores, por si ustedes se llegan a estar preguntando acerca de esto. Yo voy a estar abriendo ahora un archivo que lo tengo en descargas, y hay muchísimos valores que pueden ir mejorando las vidas. Nuestra escala de valores. Ahí se va cargando. Ya finalizando esta presentación con esto, agradeciéndoles la oportunidad de poder prestar atención y poniéndome a disposición de todos ustedes para cualquier conversación diferente que puedan tener. Bien, ahí se está abriendo el PDF. Nuestra escala de valores. Ahí en pantalla se va a ver. Voy a tratar de acomodarlo. Esto como un ejercicio. Perfecto. Voy a abrir un poquito más, a correr el PDF, porque ahí no se está viendo. Bien. Tenemos de la A en adelante. La abundancia es un valor, la amistad, el afecto, la alegría, el amor, la armonía, la autoconciencia, la autoestima, la aventura, el buen humor, la capacidad de decisión, la cooperación, la compasión, la competencia, la conciencia ecológica, la confianza, el conocimiento, el coraje, la creatividad, el cuidado del ambiente, los deportes, desafíos, desarrollo personal, la dicha, el dinero, la diversión, la educación, la eficiencia, el ejercicio físico, el entusiasmo, el equilibrio, la estabilidad laboral, la excelencia, la fama, la familia, la fidelidad. Todo esto son valores. La gratitud, la humildad,
la intimidad, la independencia, la integridad, la honestidad, la justicia, la lealtad, la libertad, la mesura, la naturaleza, el orden, la pareja, la paz interior, el perdón, la perfección, la plenitud, el poder, el prestigio, la privacidad, el reconocimiento, las relaciones íntimas, la religión, el respeto, la responsabilidad, la riqueza, la recreación, la sabiduría, la salud, el sentido de propósito, sentido estético, serenidad, solidaridad, estatus, tiempo libre, trabajo independiente, trabajo interno, tranquilidad económica, trabajo comunitario, trabajo en equipo. Bien, y hay muchos más valores. Ahora les quiero compartir un ejercicio acerca de elegir 5 valores que identifiquen en ustedes, porque cada vez que tomamos una decisión, hacemos una elección o nos comportamos de determinada manera, estamos siendo guiados por nuestros valores. Es decir, es la fuerza motora la que hace que hagamos las cosas. Cuando encontrás un maletín con dinero y lo vas a devolver, es porque tenés un valor, tenés un programa mental, un paradigma, y eso fue instalado en algún momento de tu niñez. Entonces, si no lo devolvés, también ahí está primando, está emergiendo, también qué determinado valor está ahí. Entonces los valores, aunque no los tengamos presente a nivel consciente, están continuamente rigiendo nuestra conducta. De ahí la importancia que se tiene de conocer cuáles son. Para ello no basta solamente con enumerar los valores, tenemos que tener bien en claro qué significan para nosotros. Así que esto es lo que quería dejar a modo de concientización, y me voy despidiendo con mucho agradecimiento y me pongo a disposición de todos ustedes.